y poder en esta oportunidad compartir un asunto o un tema que hoy ha sido noticia. No estaba planificado que hoy tengamos que comentar también dos excarcelaciones, tanto la de Susana Villarán como paralelamente la de Keiko Sofía Fujimori Gucci, independientemente de que ambas despiertan pasiones de unos y otros, lo importante es que analicemos desde una perspectiva humanista y de una perspectiva de Estado democrático de derecho, qué supone una prisión preventiva Yo no voy que a ver el nombre. colisiona, desde luego, contra un derecho humano, contra un derecho constitucional, que es y será la presunción de inocencia. Vamos entonces a hacer más que una conferencia, me gustaría la dinámica luego de las preguntas en donde podamos seguir ahondando esta institución o este asunto que es realmente muy interesante y a la vez decisivo en lo que representa la lucha del Estado en perseguir delitos. En este caso, no podemos estar ajenos de los delitos que más daño hacen a la sociedad o los que están dentro de los delitos más fuertes y que dañan al hombre, que dañan al país, que nos dañan, que es la criminalidad organizada y la corrupción. Pues bien, volviendo un poco, la prisión preventiva o la prisión provisional, como también se suele llamar, yo prefiero más el término preventiva. ¿Por qué? Ahora empezamos. ¿Qué busca el Estado? ¿Qué busca el Ministerio Público, convalidado por el Poder Judicial en un Estado democrático de derecho, con las prisiones preventivas? Buscan prevenir. Su propio nombre nos dice. ¿Pero prevenir qué? Prevenir que los delitos no sean perseguidos y posteriormente no sean sancionados. ¿Y qué encontramos o qué razón imperante hay en la persecución y en la finalidad de la sanción de un delito? La salud de una sociedad, la defensa de una sociedad, que luego se va a ver en la defensa propia, en la defensa del ser humano como tal. Partimos, como también lo dije al comienzo, desde el punto de un Estado democrático o un Estado de derecho. Los estados de derecho tienen una particularidad, tienen una esencia y tienen también un fin. Su esencia democrática lo hace sencillamente humanista, garantista, en donde va a prevalecer siempre el individuo frente a cualquier poder monopolizado por el Estado. Es decir, pasamos de los estados policíacos, de los estados inquisitivos, a un Estado moderno, a un Estado democrático, en donde los derechos humanos van a tener sustento y van a ser el sostén del devenir y de las prácticas de las políticas en términos generales. Partiendo de esta premisa, es donde encontramos y nos tenemos que hacer una gran pregunta. El Estado democrático de derecho, el Estado que se rige por principios humanistas y en defensa de los derechos humanos, por ende, se está quebrando al dar una prisión preventiva. La respuesta en positivo y en negativo no solamente debe ser atendida, sino es ciertamente válida. ¿Por qué? Como última ratio,
La prisión preventiva rompe, colisiona, descarta, atenta contra el espíritu democrático del Estado. El espíritu democrático que tiene a la presunción de inocencia como en su articulado constitucional. Todos lo sabemos, como profesionales y estudiantes del derecho. Incluso yo me atrevo a decir que la mayoría de personas conocemos y sabemos de que nadie puede ser declarado o nadie puede ser castigado si no es previamente condenado, habiéndose demostrado esa culpa en un sistema democrático, en un sistema de respeto a la institucionalidad, en un juicio justo, transparente, con contradictorio, garantista. Entonces, cuando alguien dice se ha roto, se rompe el esquema del Estado de Derecho con la prisión preventiva, hay que también saber darle la razón, porque no se está yendo, al contrario, se está situando en una posición garantista. Pero ahí entra el adversario, al que también hay que darle el mérito de que también tiene la razón. Y dice no señor, tenemos un Estado, tenemos una sociedad que cuidar, tenemos un delito que perseguir y eventualmente castigar. No podemos darnos el lujo, ¿correcto?, de poner en quiebre o en peligro la persecución y posterior sanción de un delito. Más aún, cuando ahora vamos a entrar un poco al detalle, hablamos de delitos graves, de repercusión social. Mayormente, hoy, con lo sucedido, con la liberación de Susana Villarán y de Keiko Fujimori, hablamos de persecución en investigación sobre criminalidad organizada, lavado de activos y otros hechos o actos delictivos que se les han perseguido y se les va a mantener en persecución. Lo que ha variado es la intensidad en cuanto a la comparecencia. Pero bueno, no nos vayamos tanto. Vamos a seguir centrándonos en lo que prisión preventiva establece y rige. El artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal que rige, en este caso, se refiere a la prisión preventiva Perdón un segundo. Ok, los presupuestos se refieren a que la prisión preventiva, y en esto también tenemos que saber distinguir y separar. Yo sé que aquí estamos en una audiencia de abogados y estudiantes de derecho, pero también hay que dirigirnos al hombre común en cuanto puede y tiene por qué ignorar preceptos de derecho y preceptos legales. La prisión preventiva, entonces, tenemos que entender que no es una condena. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, que lo que busca y lo que intenta es cuidar el proceso. Ahora vamos a entrar en cuáles son los presupuestos para entender cuál es la fuerza y ventaja de aplicar en ciertos y excepcionales casos la prisión preventiva. Pues bien, el artículo 268 nos habla de esos presupuestos materiales. Y en fundamento son tres, que son que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, que la sanción a imponerse por la gravedad del hecho delictivo a investigarse y posteriormente a valorarse en juicio, tenga una prognosis mayor a los 4 años de pena privativa de libertad. Y un tercer presupuesto que implica
el más importante y que incluso en el último acuerdo plenario se le dio más importancia y se exhortó y obligó en todo caso a los juzgadores a tomar muy en cuenta lo que es el peligro de sustracción y o el peligro de la obstaculización en los procesos de investigación. A la letra del código dice que en este presupuesto material que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Entonces, estamos viendo que un fiscal que lleva y que tiene a cargo la responsabilidad de esta investigación, al colegir estos presupuestos materiales, le va a pedir al órgano jurisdiccional, al juez penal, bajo prueba de que la prisión preventiva es la única forma que se tiene para poder salvar una investigación y que posteriormente, si no se adecúa esta prisión preventiva, se corre el riesgo, no solo, como ya lo acabamos de decir, de la persecución en sí del delito, sino lo más importante, del encauzamiento en juicio y de la condena posterior a una sentencia. Y lo que es más en beneficio es la salud social, no solo por el castigo y el ejemplo que representa, sino que ponemos en recaudo hacia un sistema de resocialización del individuo, pero mientras tanto en recaudo y en beneficio de la salud cívica de una nación, en este caso de la sociedad peruana. Pues bien, cuando el juez le toca en suerte o en obligación atender el requerimiento fiscal, va a tener que entrar a ver si estos presupuestos existen y cuál es la intensidad de los mismos. Pues como volvemos a repetir, esta es una medida excepcional de última ratio. Es decir, ya no me queda nada, no tengo absolutamente nada más que ofrecer para salvar la investigación y el posterior encauzamiento que privando de la libertad a una persona, ¿verdad? Entonces, el juez debe valorar sobre todo la parte de la sustracción y la obstaculización del proceso, ¿ok? Desde luego, los otros requisitos, que sea un delito grave con una prognosis mayor a los 4 años, que existan elementos de convicción, es decir, no son meros indicios, sino son fuertes, suficientes, intensos, graves, de que sí, esta persona es muy probable o tenemos un grado de certeza muy, muy grande de que haya cometido el delito. Entonces, luego de eso, pasamos o pasa el juzgador a decir, esta persona está encausada, correcto. Esta persona se le está persiguiendo bajo la norma y bajo la ley del Ministerio Público, perfecto. Va a pasar un juicio, perfecto. Ok. Si esta persona en libertad puede sustraerse, es decir, puede fugarse, vamos a ponerlo en simple, esta persona puede contaminar el proceso de investigación, es decir, puede obstaculizarlo. Una vez que el juez, no solo a petición, sino a prueba del Ministerio Público, tenga razones para decir que sí existe el peligro de la sustracción, que sí existe el peligro de la contaminación, obstaculización del proceso, pues bien,
en ese momento bajo mandato judicial, excepcionalmente estamos rompiendo el Estado de Derecho porque estamos preveyendo una defensa superior a lo que supone la libertad del imputado o el investigado sobre la necesidad de encontrar justicia para la sociedad. Como vuelvo a, más que a repetir, a reflexionar, la prisión preventiva siempre tendrá opositores, detractores, entusiastas defensores, que, vuelvo a insistir, también tienen ambos posibilidad de razón, tienen ambos posibilidad de defensa, posibilidad de debate. Y es la perfección de nuestro sistema, imperfecto por naturaleza, que nos obliga, y no solo al Perú, la figura de la prisión preventiva se sucede en muchos sistemas que son garantistas, en muchos sistemas que son democráticos, pero que lamentablemente por la imperfección humana, que es resultado de la imperfección del sistema, nos obliga a tener que en cierto momento ponderar. Que tiene el Estado la obligación no solo de conseguir, sino en ella defender a todos. Para ninguno de nosotros, estoy seguro, indistintamente de posiciones de ideas, de posiciones políticas o de formas de entender y ver lo que sucede a diario, nuestro país ha estado y está lamentablemente enfermo por un virus anterior al coronavirus, por el virus de la corrupción, en donde la corrupción no es la bandera del neoliberalismo, ni la bandera del comunismo, de la izquierda o la bandera del centro, no. La corrupción simplemente desnuda una grave falencia egoísta en el individuo, en que prefiere lo material y se seduce por lo material en contra del bienestar y en contra de la democracia. De alguna manera, sincerándonos, el sistema es un generador de corrupción. No con eso le estamos salvando la vida, por decirlo así, a las personas que cometen actos de corrupción. Pero tenemos que partir que hay un sistema en donde el Estado se ha venido debilitando, en donde el gobierno, por ende, es débil, porque si el Estado es débil, el gobierno también es débil, entendiendo gobierno qué. El gobierno es el administrador, por decirlo así, de turno, pero el Estado es lo que ha prevalecido y lo que sigue prevaleciendo en nuestra aún corta vida republicana, próximos a cumplir 200 años, y en donde la corrupción, vuelvo a repetir, de izquierdas, de derechas y de centros, ha sido una lamentable bandera de comportamiento. Esta corrupción significa pobreza, pero no solamente la pobreza material, que es grave, que hay que rebelarse, que no hay que permitirla, sino también la pobreza espiritual del ser humano, que nos conduce, nos debe llevar a una reflexión en donde las valoraciones se den en un debate abierto, en donde se respete a todo aquel que tiene algo que decir, pero no en contra, no
en contra de la construcción de un sistema de justicia que nunca vamos a llegar a perfeccionar, porque somos seres humanos y somos los que construyen el sistema, pero sí podemos mejorar, desde luego, porque si nosotros como abogados, si el sistema judicial de nuestro país actúa de la forma como el encargo constitucional se lo ha entregado, estoy seguro que vamos a poder construir no la perfecta sociedad que seguramente y con justicia muchos anhelamos, pero sí una mejor sociedad para todos. El coronavirus, que eso fue un poco el debate cuando conversaba con el doctor Hassen Morales, cómo tratar estos temas en tiempos de coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus nos está desnudando, independientemente que lo estamos luchando y que lo vamos a vencer, desde luego, estamos seguros que vamos a vencerlo, nos está desnudando a todos por igual. Y en todos tenemos que encontrar un propósito de enmienda, y en todos tenemos que encontrar un propósito de justicia, sobre todo nosotros que estamos enlazados en un sistema o en una educación que sirve para dar apoyo a la institucionalidad y para dar apoyo a la justicia. Quiero, más que terminar, compartir con ustedes una reflexión. Yo no sé, me imagino que muchos de ustedes practican, al igual que yo, el campo penal como abogados. Y hay algo que quiero compartir con ustedes, que es una reflexión personal y meditada también. Se nos trata de ver, o la sociedad nos ve a los penalistas como que somos los contrarios al Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tiene una tesis, el abogado defensor del imputado tiene que estar opuesto en el extremo a la tesis fiscal. Y yo les digo que no. No solo a ustedes, sino yo me respondo a ese interrogante que me ha acompañado siempre de la época universitaria. El abogado defensor en penal no tiene por qué ser un aliado del delito. El defensor penal debe ser un aliado de la verdad, que debe ser también la verdad que persigue el Ministerio Público. Y entonces, cuando encontramos que el Ministerio Público persigue una verdad, porque, ojo, la corrupción tampoco no quiere decir que sea extraña al Ministerio Público, no, podemos encontrar incluso corrupción en el sistema Ministerio Público, pero a lo que voy yo es que el abogado penalista debe entender que la búsqueda de la verdad no es patrimonio del Estado, debe ser también patrimonio de los que buscamos la verdad. Y el derecho es eso, es la búsqueda de la verdad, y que la verdad prevalezca en la decisión judicial, y que por la verdad no solo se castigue, sino se aprenda y sirva de ejemplo y de sanación para la sociedad. El tema, colegas y estudiantes, de la prisión preventiva es mucho más que esto. Podríamos pasarnos y hacer un amplio debate porque entramos en un campo muy entusiasta de los derechos humanos, que es por donde se rigen los estados democráticos, los estados modernos. Pero yo sé que habrá tiempo, yo sé que habrán debates. La noticia de hoy en la liberación de Susana Villarán y en la liberación de Keiko Fujimori, que no debe ser entendido como exculpación, no, los procesos continúan, pero desde luego que deben ser abordados sin apasionamiento, porque el apasionamiento nos conduce también a la confusión. Debemos devolver un poco al comienzo de esta breve exposición o esta breve participación, en donde los dos extremos tienen razón en este caso. Aun cuando colisionen, aun cuando se encuentren enfrentados, aun cuando el Estado muchas veces se sienta hasta mal en decir voy por ti, voy por él, es para el debate
pero sin perder de vista jamás que lo que se busca es justicia, y lo que se busca es crecimiento, y lo que se busca es paz, porque la única forma de encontrar paz en una democracia, en una sociedad, es elevando con esfuerzo el sistema de justicia. Yo les agradezco mucho la atención, espero haber sido explícito, vuelvo a repetir, es un tema que podríamos pasarnos muchísimas jornadas debatiéndolo, pero me gustaría saber si es que hay preguntas o, más que preguntas, me gustaría también aprender de ustedes. Desde luego, no tienen que estar de acuerdo con mi punto de vista. Vamos al contradictorio en todo caso. Muchas gracias por la atención. Bien, doctor. A ver, tenemos aquí quien levantó la mano, Belermina Cubas Ramírez, que le desea hacer una pregunta. Belermina. A ver, Belermina, ¿se encuentra? Bueno, parece que Belermina no se encuentra. A ver, sí, Azucena nos pregunta, doctor, si se podría analizar por qué se justifica la variación de prisión preventiva en algunos personajes. Ok, gracias Azucena por la pregunta. Entiendo cuando hablamos de algunos personajes, no estamos hablando en uno en concreto, pero también estamos hablando en uno en concreto. Si es así, podemos analizar, aun cuando, soy sincero, no he leído, digamos, el fundamento, digamos, de la decisión de la sala en la liberación tanto de Susana Villarán como la notificada hoy Fujimori, sí he estado escuchando un poco los comentarios en redes sociales y en televisión. Y hay algo acá interesante que va incluso a enervar el debate. Por un lado, la sala estaría reconociendo que existe el peligro de la obstaculización en el caso de Keiko Fujimori Gucci, que incluso existiría el peligro de la posible sustracción o fuga, ¿correcto? Pero a cambio, digamos, de esa posición de la sala, que podríamos entender que con eso entonces sí justifica la prisión, pero dice no, pero le vamos a variar y le vamos a dar una medida menos intensa de comparecencia al proceso, es decir, una comparecencia con restricciones, ni siquiera un arresto domiciliario, pero bueno, no discutamos eso, vayamos a lo concreto, porque en unas de las reglas que se le ha fijado a la ciudadana Fujimori Gucci, dice que se le prohíbe comunicación con testigos, con imputados, etcétera, etcétera. Colegas, totalmente transparente y desapasionado, me guste la señora Keiko, no me guste la señora Keiko, me parece una incongruencia total de la sala. Señores, es letra muerta, porque si yo estoy reconociendo que la señora Susana, Sofía, Keiko, Fujimori, Gucci, puede obstaculizar, o sea, le digo a la fiscalía, sí señor, usted tiene razón, sí, se dan todos los presupuestos y todo para yo decir que puede incluso sustraerse, pero no se preocupe, le vamos a dar libertad. ¿Por qué? Porque le voy a poner una regla o le voy a poner una restricción. Valgan verdades. Valgan verdades. ¿Perdón? No, doctor, síganos. ¿Sí? Bueno, valgan verdades, considero insuficiente o incluso desmotivado el criterio de la sala. No estoy juzgando políticamente, estoy juzgando a la razón de lo que he escuchado y desde luego, una vez analizado el dictamen o la resolución que le da, digamos, la comparecencia restrictiva o con restricciones, desde luego, con toda razón, si
tengo que hacerlo, me corregiré. Pero si es así como se está dando la noticia, sí encuentro desde luego una incongruencia en esa decisión y postura de la sala. Bien, No sé doctor. si con eso, Azucena, habré dado respuesta. Buenas noches, doctores. La interrogante es que justo hoy estaba hablando Marisol Pérez Tello, la ex ministra de Justicia, y decía que estaban trabajando este proyecto para variar la prisión preventiva en todos las personas que estén involucradas en ello, en algunos delitos, más no en todos, como por ejemplo colusión de funcionarios, o sea, delitos por corrupción. Sin embargo, aquí ya se adelantó una variación para una personaje sobre todo, porque bueno, la señora Villarán tiene edad vulnerable, enfermedades preexistentes, ¿no? No se cumplen los principios, pero en cuanto a Keiko, esa es la interrogante. Azucena, te agradezco y quisiera agregar algo más. Lo que tú apuntas es bastante serio y a la vez nos obliga, como estamos analizando, a un amplio debate. No sé si ustedes todos tuvimos la oportunidad de ver el mensaje ayer del presidente, en el cual habló, ¿verdad? O adelantó. Bueno, Alaba la boca. digamos que hay división de poderes en el Estado, por supuesto, pero habló, se atrevió a decir, ningún corrupto saldrá. Hoy tenemos una respuesta a esa, digamos, a ese mensaje o a esa frase dada por Vizcarra. Y aquí es importante, creo que en algún momento de mi breve exposición lo anoté como un punto de vista. Un Estado debilitado no tiene un gobierno fuerte. El gobierno es un turno, el Estado es lo permanente. No basta con decir hay división de poderes para hacer un gobierno democrático, pluralista y de Estado. No, hace falta apoderamiento del gobierno frente a un Estado que realmente pueda satisfacer en todos los espectros que necesita el ser humano. Entonces, por un lado, vemos que las cárceles, no me estoy yendo mucho, pero es importante señalarlo, que las cárceles que tienen capacidad para 40.000 personas, o creo que es menos, no tengo el dato exacto, tienen 100.000 internos, ¿verdad? Lo que hacía y lo que hace un polvorín en cuanto a la posibilidad de contagio y consecuentes muertes por el coronavirus. Ante esta problemática que no es de ahora, que es tampoco del gobierno pasado, ni del pasado, es una problemática de un país pobre, de un país débil, sin instituciones fuertes, en que puede suceder esto. Entonces, claro, el Estado ante la emergencia y buscando soluciones con el coche andando, empezó el ministro de Justicia, Castañeda, a ver, pues, de que los que podrían salir serían aquellos que tengan prisión preventiva, pero haciendo ponderaciones sobre delitos unos y graves otros. Pero hoy por hoy, ante esta respuesta del Poder Judicial, no sería descarado que alguien se ponga al frente y diga, señores, que se abran los portones de las cárceles y que los 40.000 procesados que no tienen condena se vayan para la calle. ¿Sería injusto? ¿Sería justo? ¿Me lo preguntas, Azucena? Yo te diría que no me sorprendería y que incluso podría ser hasta justo, porque no son condenados. Y segundo, si tú pones a ver, independientemente, vuelvo a repetir, posiciones políticas, ideológicas, de simpatías, una Susana Villarán
de edad vulnerable, adulta mayor, con una enfermedad de siempre, con una enfermedad grave, que supone grave riesgo, le dan arresto domiciliario. Mientras tanto, a una señora Keiko Fujimori, incluso que cuya carcelería estaba aislada, se puede decir hasta protegida de un posible contagio, le dan comparecencia con restricciones. Entonces, sí considero que hay realmente un desbalance en cuanto a las decisiones que podrían atender, también hay que ser sinceros, o ser producto de algunas maniobras no tan democráticas. Pero no quiero entrar al debate político porque, aun cuando el derecho es política, política es derecho, respondiendo a tu pregunta, Azucena, considero sí que es cuestionable lo que ha sucedido el día de hoy, lo es. Hay que esperar un poco, más que escuchar, leer, analizar y sobre todo proyectarnos a ver que ese mismo derecho podrían reclamarlo cualquiera de esos 40.000 que siguen en condiciones mucho más complicadas que estos dos personajes que han sido liberados el día de hoy. Bien, doctor, tenemos otra pregunta de Gladys Jaime Balbín de la Cruz. ¿Cuál es su opinión de la deficiencia del sistema penitenciario, que los derechos humanos debería ser igual o también para ellos? ¿Me repites la pregunta? ¿No escuché bien? Sí, de Gladys Balbín. Dice, ¿cuál es su opinión de la deficiencia del sistema penitenciario? ¿Considera que los derechos humanos deberían ser igual para ellos? Gracias. Son preguntas que nos llevan en verdad pues hasta el romanticismo. Creo que por gusto no escogimos todos, o la mayoría de los que estamos aquí, la carrera de letras del derecho. Pero en fin. El sistema penitenciario, ¿qué es el sistema penitenciario? El sistema penitenciario es parte de ese humanismo, ¿verdad? Es parte de que no perdemos la esperanza en el ser humano. No la perdemos, porque si perdiéramos la esperanza en el ser humano, no tendrían por qué existir cárceles. Simplemente acabaríamos, o los estados acabarían, limpiarían. Entonces, el sistema penitenciario sí es útil, sí es necesario. ¿Por qué? Porque nos interesa la resocialización del individuo, porque no perdemos la esperanza como sociedad, no perdemos la esperanza como Estado, no perdemos la esperanza como democracia. Ahora bien, el precario sistema penitenciario nos refleja qué tipo de democracia somos o qué tipo de Estado somos. Sí, señores, sí, podemos encontrar en el reflejo de una cárcel cuál es el interés del Estado y cuáles son las morales incluso de un sistema de gobierno. Y en este caso hay que sincerar y decir que nos está faltando mucho. Nos está faltando mucho como Estado, vuelvo a repetir. Nos está faltando mucho como democracia, vuelvo a repetir. Nos está faltando humanizarnos. Nadie dice que hay que darle hotel y desayuno en celda a los reclusos. Pero si el fin supremo del Estado es el ser humano y no perdemos la oportunidad en defender al ser humano y creemos en el ser humano y creemos en la resocialización del ser humano, pues las cárceles deberían ser distintas. Y de ninguna manera se tendría que soportar a 100.000 internos en una cárcel o en un sistema carcelario que solo tiene capacidad para 30, creo que 40.000, me equivoqué, creo que no llegan a los 30 o 35.000. Entonces, el sistema penitenciario, que ha colapsado, pero no de ahora, que ha colapsado de siempre, el sistema penitenciario que se refleja, nos debe servir también como estímulo de creer en que el ser humano es lo más importante para la sociedad
Y un preso, un condenado, no pierde sus derechos de hombre, no pierde su derecho a la dignidad. Parece paradójico, parece contrario. Oye, pero si es un asesino, oye, pero si es un corrupto, oye, pero si es un narcotraficante. Bueno, pues es el Estado de Derecho, es lo que nosotros queremos. Y vuelvo a repetir también, somos imperfectos. Buscamos nunca llegar a la perfección porque es imposible, pero sí acercarnos a ella. Pero desde luego tenemos que acercarnos valorando y respetando y confiando en el ser humano. No sé si con eso he ayudado un poco a responder. Bien, la siguiente pregunta es del doctor José Morales Vital. Señala, ¿cómo es el tratamiento de la prisión preventiva en violencia familiar a consecuencia del reciente decreto legislativo 1470? ¿Qué juzgados están funcionando y cómo notifican actualmente? Y si podría comentarlo con una casuística. La pregunta del doctor Hansen me ha desacomodado. Vamos por partes. A ver, estamos en el tema del coronavirus, estado de guerra, ¿sí? Esto es un estado de guerra. La guerra no es contra un tanque, puede ser, pues, y hoy es contra un virus, pero estamos en un estado de emergencia, en donde las libertades están sujetas, digamos, a un control férreo por parte del Ejecutivo, por parte del Estado. Puede haber incluso militarización, es normal. Ahora bien, no se detiene la persecución penal, no podríamos detener, el Estado tiene que darle apoyo, ¿ok? Y dentro de esa persecución al delito, esa persecución penal, entramos a la prisión preventiva. Pero nuevamente empiezan a colisionar e incluso a desacomodar la posibilidad de la prisión preventiva. ¿En qué circunstancias? En circunstancias en que internar seres humanos en los penales significa ir en contra de la única aparente solución que se tiene, que es el deshacinamiento. Entonces, para eso tengo entendido, no tengo la norma o el decreto que señala el doctor Hansen, pero tengo entendido que los casos de violencia familiar, entre otros delitos muy recurrentes, sí están siendo atendidos por juzgados de turno. E incluso hay audiencias en forma remota, en forma virtual. Pero sí se está teniendo mucho, más que cuidado, se tiene que limitar la posibilidad de la prisión preventiva en estos momentos, sí. Se están buscando otras alternativas, porque sería pues totalmente contradictorio, ¿verdad? Salvo ya pues situaciones ya de extremo. Pero en lo que me imagino que el doctor Hansen tiene duda y preocupación es en cuanto a estos delitos de violencia familiar. Bien, tenemos otra pregunta de Juan Carlos. ¿Qué opina, doctor Noblecilla, sobre la vigencia del derecho a mentir de los procesados, toda vez que en otros sistemas existe la figura del perjurio? Es una interesante pregunta. El derecho a mentir. Toda persona tiene derecho a la defensa. Incluso el Estado se obliga a defender al investigado, viendo una defensa de oficio, una defensa pública. Demostramos entonces que un Estado de Derecho se preocupa en la igualdad de armas, se preocupa de que el individuo conozca y pueda ejercer sus derechos a defenderse. Y en esos derechos a la defensa, nuestro ordenamiento contempla el derecho a mentir, el derecho a que yo no te pueda juzgar la mentira, es decir, yo no te pueda, digamos, contradecir ese derecho en un interrogatorio, en una manifestación.
es parte de esa defensa que es propiamente constitucional, ¿verdad? Ahora, desde un punto de vista moralista, de opinión, más no, digamos, de norma, de ley, de obligación, cumplimiento, la mentira podría también servir para que el Ministerio Público, en atención a la confusión que provoque esa mentira o a la búsqueda de la distorsión de la investigación, esfuerce más, combata más en la investigación. Y si lo vemos de esa forma, esa mentira que en comienzo puede significar un arrebato de decir no debería ser, se convierte también en una pieza fundamental que corresponde en el derecho del imputado, pero que a su vez puede ser utilizada en esfuerzo y en motivación para contradecir, porque de eso se trata un juicio, de una contradicción luego, incluso la investigación, para encontrar verdad y posterior justicia. Personal opinión, yo creo que el derecho a mentir es un derecho y debe ser no solo valorado, sino defendido por parte de la institución, de la institucionalidad a favor, digamos, del imputado o del investigado. Bien, Rubén Maceo pregunta, si el abogado en general siempre debe buscar la verdad o solamente el que ve la rama penal. O sea, el abogado debe buscar la verdad. Yo creo que más que buscarla, debe sostenerse en la verdad. Porque la verdad es una. No existen dos verdades. Existen 2, 10, 20, 1000 dudas. Vamos a decir hasta aparentes verdades. Pero la verdad es solo una. Y el abogado, ¿qué debe buscar? En general, basarse en principios de ética, de moral. Y comportarse de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que escogimos. Ser profesionales del derecho es ser profesionales y constructores de una sociedad o del desarrollo de una sociedad, incluso con más responsabilidad para nosotros, que conocemos del derecho, que conocemos que un Estado se sostiene por normas y que las normas deben ir a la par, ¿verdad?, de lo que necesita el individuo y lo que necesita la sociedad. Ahora, en derecho penal, volvemos un poco atrás. Se nos confunde al abogado penalista prácticamente como el brazo legal del crimen. Se nos confunde como que el abogado debe intentar, y es su trabajo intentar, como sea, derrotar la tesis fiscal de imputación o de persecución. Honestamente, y vuelvo a repetirlo, nosotros no tenemos que ver al Ministerio Público como enemigo, salvo que esté contaminado esa función fiscal, salvo que ese ser humano que le toque en suerte perseguir el delito esté motivado extraordinariamente y fuera de ley, y fuera de norma, y fuera de ética, y fuera de moral. Y nos corresponde entonces a nosotros buscar esa verdad. Pero si el Ministerio Público atiende una verdad y el Ministerio Público no debe tener otra motivación sino que llegar a la justicia, es el paso importante, el salto decisivo a encontrar la justicia, y si el abogado se entiende como parte del sistema de justicia, pues que viva la verdad y que defendamos juntos esa verdad. No estoy en contra del derecho a la defensa. Es que parece increíble que tal vez que un abogado penalista les esté diciendo esto. Yo no estoy en contra de la defensa. Lo que estoy en contra es que debemos prevalecer el interés de la sociedad frente al interés particular.
Y si una persona ha delinquido, y si una persona, pues, ha cometido el error o el horror, pues bien, yo en este caso escojo a quién defender. Y si no está a favor de esta forma de defensa, no solamente existen miles, y yo respeto el trabajo de todos. Yo no me meto en la almohada de nadie, pero cada uno responde y valora. Pero a lo que sí, para no irme por las ramas, debemos puntualizar. La búsqueda de la verdad debe ser la motivación y el punto de partida para la justicia en nuestro país. Bien, a ver, Lino, ¿te encuentras ahí? Sí, doctor. Listo, ¿Me escucha? Lino. Sí, Lino, hazle tu pregunta al doctor Noblecía. Bueno, doctor, ¿qué sucedería si una persona que está investigado está en prisión preventiva y todavía en ese momento le sucede algo, una enfermedad y fallece? ¿Qué sucedería con sus derechos? ¿El Estado cómo reacciona en este caso? Ya. Gracias. Gracias por tu pregunta. Es una pregunta importante, desde luego, como todas, porque nos lleva aún más a la reflexión. A ver, una de las características de la prisión preventiva, ya las hemos dicho, es algo excepcional, no está condenada a la persona, pero por salvar el proceso de investigación, por evitar que se contamine, por evitar la sustracción, por evitar que se consiga justicia en futuro, yo, como cautelar, como medida cautelar personal, te confino en una prisión. ¿Correcto? Ok. Hasta ahí hemos, no agotado, pero sí hemos discutido. Ahora bien, ¿qué pasa? No solo si se enferma la persona. ¿Qué pasa si al final de un proceso con garantías, con contradictorio, con toda la de la ley, como se dice, resulta absuelto el individuo? ¿Hay algún mecanismo de reclamación? Oye, Estado, me tuviste 15 meses en prisión, dejé de ver a mi familia, te equivocaste conmigo, pero tu error me ha costado a mí, me ha costado mi libertad, le ha costado mi sufrimiento, le ha costado el sufrimiento a mis seres queridos, en fin. ¿Qué haces tú, Estado, contra esto? Hay un amplio debate. En principio, el Estado no responde o no reconoce ese daño de una forma, digamos, de respuesta automática. Te puedes ir por la vía, te puedes ir incluso a las cortes internacionales, pero el Estado en política no lo reconoce. ¿Por qué? Porque el Estado es consciente de que para aplicar la prisión preventiva le ha dado un juez, consintiendo una tesis de persecución fiscal, y para eso ha tenido que basarse en los presupuestos materiales que ya hemos analizado o hemos anotado o hemos discutido. Siempre va a quedar la posibilidad del error, por supuesto. No somos perfectos y volvemos a lo mismo. Pero en este sistema de imperfecciones es lamentable. Pero sí, pues, hay costos. No deberían, pero los hay. ¿Los podemos minimizar? Sí, los podemos minimizar. ¿Pero los podemos anular? No, seamos sinceros, seamos realistas. Siempre, mientras la justicia sea humana, siempre, mientras el hombre, por su propia naturaleza y dependencia del universo de Dios, sea imperfecto, van a existir errores. Lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que sí redoblar sacrificios es por encontrar cada vez menos defectos en el sistema de justicia en nuestro país. Gracias, doctor. Bien, tenemos otra pregunta. A ver, Castillo nos pregunta, ¿a quién se le impone comúnmente prisión preventiva?
Como vimos, gracias por la pregunta, Castillo, como vimos en el artículo 268, los presupuestos o los requisitos, ¿no?, se dan por la gravedad del delito. La gravedad del delito condiciona la prognosis de una posible pena, ¿correcto? Entonces, ante delitos que tengan una prognosis superior a los 4 años, ¿correcto? Ante evidencias muy fuertes y ante el tercer elemento de la posible sustracción o contaminación, obstaculización del proceso, los jueces pueden amparar el requerimiento del fiscal en cuanto solicite esta medida cautelar personal tan gravosa como la prisión preventiva. Lo que existe en diferenciación son los meses en que puede ampararse la prisión preventiva. El código lo establece, teniendo 9 meses por un lado, en otros delitos más graves, 18, y en casos concretos y de suma expectativa de gravedad, pueden hasta duplicarse esos plazos. O sea, a lo que voy es que la diferenciación la vamos a encontrar en cuanto a los meses que el juzgador va, digamos, a impartir o va a condicionar esta medida extrema de prisión preventiva. Los presupuestos para dictarse basta con que tengan la prognosis superior de los 4, basta con que existan suficientes elementos, digamos, de indicios o de convicción, y basta con el otro requisito, el más importante de todos, el peligro de fuga y obstaculización. Bien, tenemos otra pregunta del doctor Marcos Guamán. Dice, doctor Noblecilla, ¿cuál es su opinión respecto a los internos de algunos establecimientos penitenciarios del país que a través de sus familiares, medios periodísticos y o televisión solicitan su liberación a efectos de no contagiarse del COVID-19? Gracias por la pregunta, porque tiene relación, ¿no? Prisión preventiva en el tiempo del COVID-19. No puedo, no sería justo. Todos estamos en lucha contra este virus. No podemos negar el estado de emergencia que por culpa de este virus nos encontramos todos. De igual manera, no podemos negar, como también hemos estado discutiendo, lo peligroso que resultan los establecimientos penitenciarios como polvorines para que el virus pueda propagarse con una velocidad vertiginosa y prácticamente poder contagiar a todo, digamos, a todos los presidiarios, a todos los que están, digamos, alojados en los penales. Este coronavirus que nos está y nos trae tantos problemas, tantas muertes, también hay que reconocer, está siendo en algunos casos fungiendo del mejor abogado de los presidiarios. Puede sonar a broma, puede sonar a mofa, no quiero verlo como mofa, no estamos para tiempos de risa. Pero me obligo a decirlo, ¿por qué? Porque hay que entender y decir las cosas realmente como están sucediendo. Si bien es cierto, existen familiares, defensas, medios de comunicación, digamos, que insisten, que llaman la atención al Estado para solucionar el problema, debemos entenderlo como la solución global de todos los internos.
no podemos hacer diferenciaciones salvo los casos de los que están en prisión preventiva, que sí existe una diferenciación con los que ya están condenados. Como también podemos hacer una diferenciación con los internos de edades más vulnerables, los adultos mayores, o con los internos que padecen enfermedades que los convierten o los pueden convertir en presa fácil del virus y consecuentemente podrían encontrar fatalidad, es decir, la muerte. En esos casos, sí, no solo resulta prudente, resulta justo poner en el tapete la amenaza del coronavirus para poder defender la vida de las personas. Pero tengamos también cuidados, que hay mucha gente, mucho histrionismo, que ciertamente no se encuentran en una situación, digamos, de real riesgo y se usan un poco de la corriente o de los efectos del coronavirus para, digamos, una finalidad muy personal que no siempre, digamos, está acorde con la finalidad de todos o de la sociedad. Bien, Raúl Hernández nos dice, buenas noches, doctor. Si bien es cierto, la resolución emitida por las salas, tanto en el caso de Susana Villarán y de Keiko Fujimori, no son vinculantes, pero son relevantes, ya que los abogados podrían presentar acciones legales para el beneficio de sus defendidos. Bajo esa premisa, ¿usted considera que el Poder Judicial, en este caso, podría llamar a una sala plena urgente, ya que ha evidenciado una mala interpretación, para que pueda emitir un pronunciamiento claro? Es también difícil de responder esa pregunta en cuanto hay que, aún estando en contra, hay que respetar o nos obligamos a respetar las decisiones judiciales, siempre y cuando no hayan tenido vicios, siempre y cuando no estén motivadas, digamos, por cuestiones ajenas a una buena y sana conducción del derecho, y en este caso de la sanción, o en este caso de la resolución, mejor dicho. Ahora bien, si esto que ha ocurrido el día de hoy en dos personajes más que conocidos, ¿verdad? El caso de Susana Villarán y Keiko Fujimori, aun cuando no son, digamos, vinculantes, puede generar, digamos, una corriente, ¿verdad? Sí, sí la puede generar. Y desde luego ya la está generando. Porque también tenemos que sincerarnos. El derecho no está ajeno del debate político. Y no siempre se discute, y no siempre, aunque no debería ser, pero no siempre se encuentra justicia en los tribunales o en las salas de audiencias. A veces se encuentran en los debates y se encuentran las resoluciones fuera de las salas de audiencias, es decir, en las contiendas, en los componentes políticos, en las apreciaciones, en los discursos. No debería ser, pero no podemos escaparnos de la realidad. Entonces, ante esta pregunta, aún sin ser vinculante, va a correr traslado de idea y de fundamentación y de posibles defensas, sí, y lo va a hacer. Y no creo necesario, digamos, que exista un pleno, porque ya existía hace unos días, no sé, antes de ayer, si mal no recuerdo, que el Ministerio de Justicia ya se estaba trabajando de manera y de acuerdo al estado de emergencia y de la forma como deben suceder, digamos, las disposiciones, para empezar el deshacinamiento de las cárceles, con prelaciones, ¿verdad? Con valoraciones sobre unos y sobre otros. Pero lo sucedido el día de hoy,
en el cual también hemos discutido cuando estaba dando a conocer mi opinión sobre una incongruencia, es decir, sobre lo que podría significar una falta de real motivación que ha supuesto la excarcelación de la señora Keiko Fujimori. No estoy diciendo está bien o está mal, solamente estoy valorando lo que en el contexto ya está en debate. Hay que ver y estudiar mejor, desde luego, la resolución de Sala y luego, estoy seguro, vendrán muchas voces mucho más autorizadas que mi modesta voz para hacer una real interpretación y, sobre todo, respondiendo a la pregunta, cómo este caso puede abrir más que las puertas y podría significar, y hasta debería significar, en igualdad y en democracia, la descarcelación de todas las personas que tengan prisiones preventivas. Claro, que sería una locura. Todo el mundo con comparecencia restrictiva. Es decir, no digo que sean culpables, pero puedo apostar que más del 70% en futuro sería condenado, más del 70%. Pero entonces el Estado debe buscar también responder ahí y buscar que aún descarcelados no signifiquen un peligro real contra las investigaciones. Pero sí considero que lo que ha sucedido el día de hoy no solamente abre debate, abre pasiones, sino va a ser utilizado. Y debe ser, en verdad, utilizado como propósito para abrir y deshacinar las cárceles. Que nadie lo duda, está confirmado, está el virus atacando, se está poniendo en peligro, y no solamente la vida de los internos, porque si uno quiere ser egoísta, podría decir, bueno, pues que se friegue, perdón por la palabra, pero podría decirlo. Pero escúcheme, si somos muy egoístas, en algún momento alguno de esos presos o algún visitante o algún agente del INPE o algún policía se va a infectar y va a rondar por la sociedad. Es decir, de hecho, nos afecta también a nosotros. Bien, doctor. A ver, tenemos una pregunta de Juan Julca. A ver, Juan, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Listo, Juan. Doctor Doblecilla, buenas noches. Un Buenas gusto noches. verlo por este medio. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Juan, gusto en escucharte y en verte. De igual manera, mi estimado doctor. La consulta es sencilla y concreta. Un reo condenado a 5 años de prisión efectiva en el penal por el delito de extorsión, el cual ya va a cumplir en el mes de octubre del 2020 la pena que corresponde a los 5 años. En este caso de COVID, en esta situación de COVID, de emergencia sanitaria, ¿se podría presentar algún recurso de excarcelación por el motivo ya expuestos en las televisiones y lo que está pasando en los penales? ¿O qué tipo de recurso podríamos interponer para poder cuidar sobre todo la salud de esta persona, ¿no? Correcto. Estamos hablando de una persona condenada, ¿correcto? Hay una diferenciación, desde luego, sí, entre un preso preventivo y uno que ya ha sido declarada su culpabilidad y está siendo sancionada, y parte de la sanción es el internamiento en un establecimiento. Correcto. Pero ahora, veamos. ¿Hasta dónde alcanza o hasta dónde es suficiente y debe darse la excarcelación para evitar que el interno pueda sufrir el contagio y ponga en riesgo su vida? Y bueno, no solo la vida de él, sino de las personas que lo rodean o que tienen, digamos, interrelación. Tenemos que también ser honestos. No se van a quedar vacías las cárceles, porque nuevamente estaríamos
ponderando sociedad versus derechos personales, entraríamos en una larga discusión que no se podría resolver tan rápido. Por eso es que el gobierno, en una decisión que en algo incluso personalmente comparto, tenía un plan o tiene un plan. Lo que le ha faltado al gobierno es la aceleración de la medida. O sea, se ha quedado un poco en la idea y le ha faltado, digamos, ponerla o echarla a andar con prontitud. Pero ese plan que estaba o que está es, hasta donde sabemos, que se le iba a dar prioridad incluso a las personas condenadas por delitos menores, en este caso por los que habían sido condenados por omisión a la existencia, es decir, por la falta, digamos, de alimentos de los cuales estaban obligados. Poco raro, ¿no? Porque si estás en cárcel, ¿cómo consigues el dinero? Pero bueno, a lo que vamos es cómo se estaba buscando, digamos, una ponderación en escala. Vamos por parte. Luego de ellos venían los de las prisiones preventivas, es decir, los que no están condenados. Se habló, hasta donde recuerdo, en todo caso, me encantaría si me corrigen o me ayudan a esclarecer, que esta figura de la desescarcelación no iba a ser como política para los condenados, aunque eso tampoco significa que en un caso concreto se pueda alegar y se pueda encontrar razón y justificación para la excarcelación. Pero como política, los condenados no. ¿Por qué? Retirando a los que tienen prisión preventiva, que son prácticamente la mitad de los internos de los penales, ya no los tendríamos hacinados. Y al no tenerlos hacinados, tendríamos mejor oportunidad de cuidado y protección y control de la propagación del virus. Entonces, yendo ya a la pregunta sobre este caso particular de un condenado que está próximo incluso a cumplir digamos, el término de su condena, Así es. ¿le puede asistir el derecho o no? No, sería mi respuesta. No por el hecho de decir, señor juez, me queda poco tiempo de cumplimiento y tengo temor de ser contagiado por el coronavirus. No le sería suficiente. Si es que antes no se ha practicado esta política, donde vuelvo a repetir, significa un verdadero y cierto deshacinamiento. Perfecto. Perfecto. Quedó claro. Bien, doctor, tenemos una pregunta de Gladys. Es sobre el caso de la prisión preventiva por arresto domiciliario de la señora Villarán y Keiko, quienes son personas públicas y dan, entre comillas, pantalla. ¿Qué sucede con las demás personas vulnerables que hay en las cárceles? ¿Dónde está la igualdad de derechos? Gracias por la pregunta. Es lo que estábamos también comentando sobre que la solución no puede ser particular ni caprichosa. La política del Estado no es para una persona. La política del Estado democrático de derecho es para solucionar un problema común. Y es cierto lo que la doctora apunta. ¿Cuántas personas en peores condiciones se encuentran recluidas? ¿Cuántas personas en peores condiciones y sobre investigaciones de delitos menos graves no están siendo beneficiadas? Y aquí entramos un poco tal vez a ponderar que cuando las personas tienen poder, en muchos sentidos, entre ellos el poder adquisitivo del dinero, y sus defensas, lógicamente, buscan resultados.
mas no sucede lo mismo con la mayoría de personas que se encuentran en los penales, cuya suerte de poder adquisitivo no les permite motivar, por decirlo así, a sus defensas para buscar la presión e incluso a través de medios de comunicación. Y eso es lamentable desde luego, porque volvemos al origen. Y el origen es el ser humano. Y el origen de la justicia no distingue. Y el origen y la persecución penal no distingue. Pero ciertamente, ante las imperfecciones del sistema, nos vemos cara a cara con esta desigualdad. Por eso, que vuelvo a decir, no es una locura que mañana abran las puertas de los penales y digan, señores que tienen prisiones preventivas, a la calle todos. No sería una locura. Incluso sería la confirmación de lo sucedido el día de hoy en cuanto a que el derecho le asiste a todos por igual. Bien, Héctor Johnny nos pregunta, ¿se aplica la prisión preventiva con las garantías procesales mínimas? Lo que se busca es eso, y partimos. Y también aquí, yo sé que ustedes me entienden, colegas y estudiantes, colegas también, desde luego. Estamos unos un poco más avanzados, pero todos en el derecho. Muchas veces la opinión pública, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, dice, el fiscal, maldito el fiscal, odia a la señora X. Señores, el fiscal puede pedir, no lo que le venga en gana, pero puede pedir misa, pero va a depender de quién, del Poder Judicial, del que imparte justicia, va a depender del juez, si le acepta o no el pedido, si declara fundada la necesidad de la fiscalía. Y en este caso, tiene que existir un debido proceso. Existe el contradictorio, existe la audiencia, existen las exposiciones y existe lo más importante, y que debemos insistir y defender de que siempre exista y que cada vez sean menos los casos de corrupción en el Poder Judicial, un juez que pondere la verdad y el derecho en sus decisiones. Pero ante la pregunta, sí, existe y debe existir en una decisión de prisión preventiva todo un mecanismo y un camino que conduce en donde, desde luego, existen las garantías procesales. Bien, Hipólito Tapia nos pregunta, ¿la libertad de Keiko es una resolución de apelación por la segunda sala penal de apelaciones? ¿Se cumple en Estado de Derecho? ¿No cree usted que esto está politizado? Gracias. Derecho, política, seres humanos. El derecho, las instituciones, la justicia, aquí y en la China, no obedece a inteligencia artificial, obedece a inteligencia humana. Y la inteligencia humana tiene muchas virtudes, pero también mucha inclinación al sentimiento, a la valoración romántica, a la ira, etc. Entonces, es imposible abstraernos y decir que la justicia en nuestro país, en estos típicos casos de corrupción de funcionarios, o en el caso de Keiko Fujimori, que sin serlo, digamos, se le persigue por organización criminal de un aparato político que tenía pretensiones de llegar al poder, no es la política ajena, y no solo a la discusión,
Si no, sinceremos también, ese juez, ese fiscal, es imposible que no tenga un sesgo de inclinación a favor o en contra. Es imposible. Pero lo que tenemos que insistir es en la medida de la urgencia y de las posibilidades, desapasionarnos, ¿verdad? Para poder encontrar mejor calidad de justicia. Es una lucha. Y es la lucha que también hablábamos durante el conversatorio. Buscamos la perfección que jamás va a llegar, pero no por eso intentamos ser mejores cada día. Y ante el tema de Keiko Fujimori y lo resuelto en sala, siempre, aun cuando revisada la resolución y aun cuando tengamos o se tenga que decir reúne preceptos y requisitos legales, nunca podemos olvidar que detrás de esa resolución está la firma de un ser humano y está la firma de un hombre o de una mujer con pasiones. Bien, Azucena quiere hacer una pregunta. A ver, Azucena, ¿estás en línea? Sí. Sí, puedes hacer tus dos preguntas que tienes para el doctor. Bueno, hay bastante controversia con respecto a la liberación de los presos en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Irán, liberaron 70.000 presos por el COVID y los mandaron a su casa, ¿no? En otros lugares fue todo lo contrario, por ejemplo, en Brasil o en Italia, ¿no? Que más bien el COVID. Ellos no serían una causal para solicitar un habeas corpus. Gracias por la pregunta. A ver, son dos preguntas, por lo que entiendo. Lo primero es un poco las políticas diferenciadas y en común que se aplican en distintas partes del mundo, en distintos países, en distintas naciones. Y por ende en distintos sistemas políticos, ¿no? No es lo mismo, digamos, lo que podemos aplicar acá, como puede aplicar China, como puede aplicar Rusia, como puede aplicar Estados Unidos, ¿verdad? Somos con diferencias, sistemas, digamos, y conveniencias y realidades, sobre todo, distintas. Hay países, sí, que efectivamente han tenido como mejor solución prácticamente limpiar las cárceles. Desde luego, tomando medidas o la mayor cantidad de medidas para que tampoco se convierta el remedio en peor que la enfermedad. Pero bueno, sí, es una política que cada realidad, cada país, cada gobierno puede decidir. Es como, por ejemplo, nosotros aplicamos la cuarentena, que significa la inmovilización. Si usted sale, doctora, o yo salgo y me encuentro con un policía, un efectivo militar que está custodiando, que está controlando, me voy a hacer merecedor a una multa. Si yo me traslado a Indonesia, si yo salgo me meten un tiro. Y no estoy bromeando. Entonces, no son las mismas políticas porque estamos en distintas realidades. Sobre una opinión personal, sí me ratifico en que creo que la solución está en llegar a deshacinar los penales. Es decir, que si los penales entran 4, no pueden entrar 8. Entonces me quedo con 4. Pero a esos 4 que estoy escarcelando, como Estado, debo tener precaución para que no signifique un peor, digamos, o el remedio peor que la enfermedad. Es decir, para que no se resienta la sociedad con lo que significa
la sustracción o la obstaculización de los procesos. Eso es por un lado. Sobre los internos que están infectados por el coronavirus, no voy a mencionar nombre, pero yo tengo la mala suerte, por decirlo así, de tener a un interno que está infectado con coronavirus. Y desde luego que esa situación ya se vuelve personal, ya se individualiza, ya no es potencialmente plausible de contraer el virus. Ya no es posibilidad, ya es certeza. Y ante esa certeza, desde luego que el Estado tiene que reaccionar. Ahora, ¿cómo reaccionará el Estado? Con la única forma que yo pretendo que reaccione en el caso concreto de este patrocinado, que sea internándola en un centro hospitalario. Yo no estoy pidiendo que se vaya a su casa, yo no estoy pidiendo la misma suerte de Fujimori y Uchi. Yo estoy partiendo de un caso concreto real, que desde luego merece no solo la atención, sino la resolución de las autoridades para defender la vida de mi patrocinado y desde luego también defender el posible contagio para otros internos. Ariana Escalante nos pregunta, los detenidos que están con prisión preventiva, si salen, ¿cómo seguirán con sus procesos? Gracias. Rápido decimos lo que hemos estado concluyendo. La prisión preventiva tiene la finalidad de sujetar a la persona en el proceso, ¿verdad? Y de evitar la contaminación, obstaculización. Es decir, que por su culpa y por su interés la investigación no se vaya abajo, ¿verdad? Ok. Si esta persona, digamos, es beneficiada por una medida de menor intensidad, un arresto domiciliario, un caso como el de Keiko Fujimori, una comparecencia con restricciones, no debería, aunque no es correcto lo que acabo de decir, ¿se resiente el proceso de investigación? Sí, sí se resiente el proceso de investigación. Vamos a tener que ser totalmente transparentes y sinceros. Por algo el fiscal pidió la reclusión. No la pidió porque a ver si me liga, no la pidió porque, bueno, es la norma. No, oiga, señor juez, esta persona en libertad se puede ir, o esta persona me puede tumbar, o puede contaminar a testigos, puede contaminar, digamos, a lo que sea, y se puede venir abajo la persecución penal, y se puede venir abajo la persecución de una condena que sea reparadora para la sociedad o de ejemplo para la sociedad. Entonces sí se afecta. Lo que tenemos que hacer es que se afecte menos. Entonces, si Susana Villarán ha ido a su domicilio, tendremos o tendrá el Estado, el Ministerio Público, de advertir el cumplimiento en estricto de quienes la visitan. En el caso de Susana Iguchi, es un poco más complicado aún. Claro, ahora estamos en cuarentena, pero en algún momento hay que ser optimista, vamos a salir de esta situación. Y el peligro que podría aparentemente ocurrir es que Keiko Fujimori podría juntarse con personas, podría ir a casa, podrían visitarla, podría utilizar herramientas de redes para, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero podría bajo la tesis fiscal hacerlo. Entonces, sí se resiente la investigación. Y lo que corresponde ahora es, si yo le di al fiscal y le di la venia de estar en acuerdo a su pretensión de privar a una persona de su libertad para salvar un proceso, para encontrar futura justicia, y si hoy yo estoy reconociendo que no ha variado ese peligro de sustracción o obstaculización, pero le digo, pero te lo cambio porque te voy a decir que no te juntes con testigos, me corresponde como poder cerciorarme de que le voy a dar al Ministerio Público
esas mismas garantías y esos mismos requisitos que yo avalé y que incluso hoy, independientemente de que le doy comparecencia con restricciones, estoy reconociendo el peligro. Entonces, ante la pregunta es, ¿se resienten las investigaciones? Sí, se resienten las investigaciones, desde luego que sí. ¿Se ponen en peligro? Sí, se ponen en peligro las investigaciones. ¿Algo más que las investigaciones? Sí, se ponen en peligro posibles condenas que significan sanción al culpable, reparación y ejemplo y aprendizaje para la sociedad. Sí, señores, se pone en peligro. ¿Qué corresponde? Tratar de minimizar. Es lo único que nos queda. Doctor, tenemos una pregunta del participante Chávez. Pregunta, ¿se puede aplicar la prisión preventiva para los casos de corrupción en la actualidad? Esto es, oficiales de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas en caso de corrupción durante la cuarentena. Asimismo, para el personal de la Policía Nacional de Perú, agentes del Estado que se encuentren también en estado etílico, sabiendo que ellos deben dar el ejemplo. Prisión preventiva en tiempos de coronavirus, estado de emergencia, ¿verdad? Monopolización total, o debería suponer la monopolización total. Se restringen todos los derechos y todas las libertades, salvo el tema de torturas y algunas otras cosas más, pero estamos en un estado de guerra. ¿Qué sucede? No solo con las Fuerzas Armadas, con cualquier individuo ante, digamos, un delito. ¿Está detenido el poder del Estado en perseguirlos? No está detenido. ¿Está limitado? Sí, está limitado. ¿Está condicionado? Sí, está condicionado. Estamos en un estado que no lo esperábamos. Estamos en un estado que no programamos, que no nos preparamos. Nadie imaginó lo que estamos viviendo. Incluso países dotados de mejores economías, de mejor educación cívica de su población, les ha repercutido en grande esta situación de la pandemia. Incluso esos países han tenido que afrontar la misma interrogante que hoy se pone como pregunta. ¿Qué sucede con las prisiones preventivas? ¿Qué sucede con estos procesos en tiempos de cuarentena? Se están dando, sí, pero se están limitando. Y de alguna forma, más que debilitar, nos volvemos propensos, digamos, a la imposibilidad, ¿verdad?, de perseguir los delitos. Se le ha dado, como fue una pregunta, me parece, del doctor Hassen, cuando hablaba de violencia familiar. Hay delitos en donde se está dando mayor preocupación en los turnos judiciales, en el Ministerio Público, en la misma policía. Pero no podemos nosotros, digamos, salirnos de una situación que sigue siendo confusa, una situación que nos obliga a aprender el día a día, una situación en donde todo es exhortación. El Poder Judicial exhorta, el Ministerio Público exhorta. Nadie sabe realmente qué hoja de ruta vamos a seguir. Escuchando hace un par de días al doctor Vela, que es el coordinador del equipo especial que ve el tema de Odebrecht, el tema de Lava Jato, del cual tengo yo, digamos, participación, porque tengo algunos defendidos incursos en esas investigaciones. Se está totalmente detenido, lo dijo el doctor Vela. No se ha avanzado absolutamente nada en estos 45 días, de la pandemia o de la cuarentena, mejor dicho. ¿Qué se espera? Se espera una normalización en las funciones.
en los cuales los fiscales van a tener que llevarse los expedientes. Se verán los mecanismos para poder interactuar y relacionarlos, algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero que no es lo mismo, porque los niveles de seguridad para interactuar en un proceso tienen que ser dotados de muchísimos cerrojos, porque puede ponerse en peligro no solo las investigaciones, sino también impartir la justicia. Entonces, en tiempos de coronavirus, las prisiones preventivas están siendo no solamente afectadas, sino revaloradas, y solamente por algunos temas muy graves, y en casos de excepción, se está dando la posibilidad, digamos, de recurrir a audiencia y atender este tipo de solicitudes. Bien, doctor. Y No, de ninguna manera, y les quiero decir que me siento súper contento y súper alegre de poder compartir, pero tengo que ser responsable. Tengo una reunión con un cliente que les voy a contar, bueno, no el nombre, pero es por este tema del que está infectado por coronavirus, y quedé con la familia en reunirme virtualmente a las 8 de la noche. Y hay una de ellas que está en el extranjero incluso. Entonces, yo quisiera seguir, pero compréndame que la situación me ha ganado. listo, doctor. Más bien queríamos agradecerle de parte del Grupo Cavide por esta ponencia magistral que nos ha realizado, y asimismo invitar a los participantes a que puedan este sábado, que vamos a tener un webinar también gratuito sobre conociendo el formato APA, que más o menos vamos a ver el tema del trabajo de investigación sobre tesis, y bajo todo esto sobre los estándares del estilo APA, ¿no? Les recomiendo que se inscriban, porque va a ser muy bueno para los próximos trabajos de investigación que vayan a realizar durante este semestre académico o el que sigue, y para que vayan avanzando si es que todavía no han avanzado su tesis. Asimismo, el próximo martes 5 de mayo vamos a tener otro webinar sobre maltrato animal y el delito de actos de crueldad contra los animales en tiempos de COVID-19. Y el día jueves 7 vamos a tener la oralidad civil y virtualización del proceso, perspectivas y desafíos, con el doctor Omar Sumaria Benavente. Invitarlos a todos los participantes del día de hoy a que sábado y la próxima semana también se inscriban y participen de estos seminarios, ¿no? Bueno, el doctor Hassen creo que le quiere dar unas palabras a usted, doctor Nolesía, para despedir y combinar esta transmisión. Doctor Hassen. Muchas gracias. A ver, vamos ahorita, doctor Hassen. Doctor Hassen. Buenas noches. Gracias por el tiempo y por la ilustración al tema. Gracias, Hassen. Gracias a todos ustedes. Ha sido para mí, ha rebalsado la expectativa que tenía, porque ha sido un debate, ha sido una conversación. Yo he aprendido mucho en cuanto a las preguntas. ¿Por qué? Porque es reflexión lo que estamos haciendo. Y prometo, si el grupo lo quiere y si el virus lo permite, en una próxima oportunidad estar nuevamente con ustedes para tratar algún tema penal que tenga este tipo de característica, ¿verdad? De confrontación. Porque con la confrontación, si sabemos llevarla bien y sabemos debatir y sabemos respetarnos, lo único que va a salir es algo mejor. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un saludo. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que se inscriban. Muchas gracias, doctor Noblecilla. Buenas noches. Gracias, muchas gracias a todos todos los participantes. Muchas gracias. Muchas Los espero el gracias. sábado a todos los compañeros. Hasta luego, doctores. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Honorarios. Saludos. Gracias, doctor Giancarlo. Gracias. Nada, no se olviden de inscribirse para el día sábado, ¿verdad? Metodología de investigación. Es obligatorio. ¿El sábado a qué hora? ¿A qué hora es el 6 de la sábado? tarde vamos a mandar la publicidad al WhatsApp que se ha creado para estos fines. Ya, Ya. correcto. Ya, doctor. Ya.
Ya, volvemos a la cuarentena. Saludos para todos.